En momentos de mucha incertidumbre como los actuales, es importante seguir de cerca los datos, los indicadores, los números, que nos ayudan a comprender y entender bien qué está ocurriendo con la realidad. Y uno de los informes que sacaron desde IDESA que me resultó más interesantes tiene que ver justamente con lo que está pasando respecto a la virtualidad en la educación argentina. ¿Qué conclusión llegan desde IDESA al analizar los números, los datos, respecto a la conexión que tienen los hogares a Internet en momentos en donde la virtualidad es tan importante para la educación y para el trabajo también? Si la virtualidad ha tenido consecuencias muy dañinas, no solamente en los niños, digamos, porque los aprendizajes no son los mismos de manera presencial que de manera virtual, fundamentalmente en lo que es la educación básica. Esto es la primaria y los 3 primeros años de la secundaria. Digamos, ya para jóvenes mayores de 15 años, para los que están en los últimos años de secundaria y para la universidad, puede andar, o sea, puede ser un régimen de emergencia. Pero para los más chicos, no, eso yo creo que ahí hubo un gran error de haber cerrado durante un año la presencialidad a los chicos de primaria y secundaria de los primeros años. Y bueno, y en algunos lugares de las provincias este año se trató de mantener lo más posible hasta que llegó, obviamente, la segunda ola. Pero la otra consecuencia, que recién ahora se está empezando a ver, es el empleo de las mujeres. Es decir, las mujeres siempre tuvieron eh, una discriminación en términos de que en la distribución de roles del hogar, siempre a ella le toca la mayor parte lo que son los cuidados de los hijos y, bueno, y el cuidado del hogar, haciéndolo convivir junto con el trabajo remunerado. Pero la verdad que cuando es presencial es más llevadero, la mujer está en su lugar de trabajo y el chico está en la escuela. Cuando se fue a la virtualidad, a las mujeres se les juntó las dos cosas. El Zoom de ella con el trabajo y el tener que acompañar en el Zoom de los hijos de la escuela. Y eso ha causado bastante daño en términos digamos, de capacidad de trabajo de la mujer en el mercado laboral y de su salud mental. Inclusive hay varios reportes, la revista The Economist salió que en Europa mismo también las mujeres están extremadamente cansadas por tener que haber llevado al hogar los dos trabajos a la vez, el trabajo suyo en el empleo y el trabajo de tener que acompañar a los chicos en el Zoom de la escuela. Muy claro, Jorge, todas las consecuencias negativas que trae el proceso de virtualidad y también la poca conexión que tienen muchos de los hogares en Argentina y que no acceden justamente a poder conectarse porque no tienen una computadora, porque no tienen instrumentos o herramientas para poder realizar clases virtuales o trabajos desde sus hogares. Lo cambio de tema porque otro de los informes muy interesantes que sacaron en las últimas semanas tiene que ver con lo que está pasando con el sector de la carne en Argentina. El gobierno cerró las exportaciones de carne con la excusa de bajar los precios internos. Ahora, la pregunta es, ¿funcionan esas políticas? ¿Puede el gobierno, restringiendo la exportación, bajar precios? ¿Y cuáles fueron los impactos de medidas similares que se tomaron en otros países o de otras medidas, como por ejemplo las que tomó Uruguay, un ejemplo cercano que pudo bajar el precio de la carne pero exportando más? Sí, Uruguay nos da una doble lección, es decir, ni, ni prohibiendo exportar vamos a bajar el precio de la carne, ni tampoco esa falacia que acá en Argentina se dice mucho del famoso asado del Pepe Mujica, que todos acá dicen, no, bueno, en Uruguay lo que hacen es exportan cortes caros y consumen los cortes baratos. Eso no es así. En el año 2005, el Pepe Mujica, que en ese momento era ministro de Ganadería, lo había propuesto, pero por única vez. Y luego en el 2011, cuando era presidente, lo había vuelto a proponer por única vez, pero no era un sistema eso. ¿Qué es lo que dicen los uruguayos? Miren, no tiene sentido prohibir las exportaciones, porque lo que se exporta son carnes de mayor calidad. En particular en Uruguay exportan carnes premium. Entonces, si vamos a prohibir las importaciones, perfecto, los uruguayos van a comer carne premium de exportación, pero eso no va a ser barato, eso va a ser carísimo, porque es una carne premium, tiene mucha tecnología incorporada. Entonces, tiene mucho valor agregado. Y también por ese lado también dice, tampoco va esto de cortes caros y cortes baratos, porque la vaca entera es premium. Entonces, no es que el lomo de la vaca premium es un corte premium y el asado es un corte popular. Toda la vaca es premium y no es para nada popular.
Entonces, ellos lo que hacen es, bueno, tienen un gran desarrollo de carnes premium. Uruguay es el máximo exportador per cápita del mundo. Ahí cabeza a cabeza con Nueva Zelanda, pero se puede decir que es el máximo. Y eso es lo que en el año 2009, el precio interno de la carne se le fue a las nubes. Para que te des una idea, ellos tienen una inflación anual del 8% y la carne se ha ido al 35%. Además, el corte del asado se había ido al 46% y había cortes que se habían llegado al 63%. ¿Para qué hicieron ahí? Lo que dijeron es, bueno, mantenemos las exportaciones, porque eso es, digamos, el negocio que ellos tienen de carne premium en el mundo, ellos entran a Asia y a Estados Unidos, y vamos a importar cortes populares de Brasil y de Paraguay. Entonces, de esa forma hicieron bajar el precio. Hay datos muy concretos de eso. En el año 2019, ellos multiplicaron por 6 las importaciones de carne. Ellos ya estaban importando en el 2017, que era un año normal, digamos, y en el 2019 multiplicaron por 6 las importaciones de carne de Brasil y de Paraguay, de cortes populares. Y el precio, que había subido 35% en el 2019, en el 2020, manteniendo el nivel de importaciones del 2019, en el 2020 tuvieron una deflación de 4%, es decir, cayó el precio de la carne. Le hicieron caer al precio de la carne internamente con importaciones de Brasil y Paraguay, y mantuvieron su flujo de exportaciones hacia sus exigentes mercados. Entonces, lo que Uruguay enseña es, muchachos, si quieren controlar el precio de la carne, es más comercio exterior, no menos. Y más comercio exterior es más exportaciones y más importaciones a la vez. Bueno, otro de los informes que resultaron interesantes y que se dan a raíz de una controversia que se dio semanas atrás en el Ministerio de Economía es qué está pasando con los subsidios de energía. Ustedes de IESA concluyeron que los subsidios de energía terminan generando más pobreza. ¿Cómo sería esto? Y lo que pasa es que los subsidios de energía se financian con emisión monetaria. La emisión monetaria trae más inflación, y la inflación al primero que le pega y más fuerte le pega es a los hogares pobres. Los hogares pobres reciben un ingreso fijo, insuficiente, y bueno, cuando van al almacén y las cosas subieron, tienen que comprar menos. La clase media muchas veces se puede refugiar comprando unos dólares, tarjeteando un poco más, y de la clase media alta, donde ya tienen mucha más información, hacen inversiones y se van cubriendo de la inflación. Pero los que más sufren la inflación son los más pobres. Entonces, subsidiar la energía para que la clase media pague menos luz y gas y agua, y fundamentalmente la clase media de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, hace empobrecer al resto del país. Es un esquema extremadamente injusto, y creo que ahí el ministro Guzmán estuvo bien, digamos, de plantearlo y decir esto no puede seguir así, no solo por una cuestión fiscal, sino por una cuestión de equidad. Bien. Por último, aprovechando que estás con nosotros en línea y para no robarte más tiempo, te quería consultar, el informe del Observatorio Social de la UCA sacó esta semana que el desempleo bien medido llegaría aproximadamente al 28,5% en Argentina de aquellas personas que están con intenciones de entrar o ingresar en el mercado laboral. ¿Qué tiene que hacer Argentina para crear empleo? ¿Cuáles son, a tu entender, las 3, 4, 5 premisas que deberíamos tener como política de Estado para crear empleo en Argentina? Uno, hay que hacer crecer la economía, con lo cual hay que tener una política de Estado a favor de las exportaciones, como lo tiene Uruguay, por ejemplo, que nosotros no lo tenemos. La primera reacción que hacemos es el sesgo anti-exportador. Tenemos que tener muchas exportaciones. Eso por antonomasia va a traer inversiones productivas. Si uno da la oportunidad a un empresario de decir, che, está fácil para exportar, el tipo va a poner la plata, si lo que quiere es ganar. Pero no lo va a poner porque es argentino, porque la exportación es ganar plata. Y ahí pasar a las instituciones laborales. Hoy se ha vuelto prohibitivo contratar un trabajador en blanco. No solo por las cargas sociales, que ya son altas, sino también por los salarios de los convenios colectivos, que están pensados para la ciudad de Buenos Aires, pero al interior causan muchísimo daño porque son demasiado altos. Entonces es casi una obligación a la informalidad eso. Y el remate viene cuando viene la desvinculación del vínculo laboral. La gente se cree que el trabajo tiene que ser de por vida, eso no es así. Digamos, los empleos tienen que comenzar y terminar, porque digamos, se termina la productividad de un empleo, lo mejor para la persona es buscar otro empleo.
Y cuando uno tiene que disolver el vínculo laboral, viene la indemnización por despido, que es una locura en Argentina. Es, digamos, por 4 meses de antigüedad hay que pagar 2 salarios y medio, por 4 meses de antigüedad. Y luego, digamos, por 4 o 5 años de antigüedad hay que pagar 6 salarios, 6, 7 salarios. Entonces, un empresario cuando dice se voy a dar empleo, sabes consciente que está generando una deuda. De hecho, cuando uno quiere vender una empresa, vienen los auditores y te preguntan cuál es tu deuda, y vos le decís estoy al día con la FIP, estoy al día con el banco, tengo un préstamo de inversión que estoy al día. No, no, no. ¿Qué cantidad de trabajadores tenés y qué antigüedad tienen los trabajadores? Esa es tu deuda. Porque seguro que, aun cuando no quieras vos desvincularlo, cuando el trabajador se quiera desvincular, va a venir a pedir plata porque entiende que vos le debés por la indemnización. Y entonces, y si no, hace juicio. Entonces, eso ha llevado a un abuso tan grande que hoy los empleadores directamente dicen, ya no expando parte de mi planta, primero, pero no tengo mucha oportunidad de exportación, el mercado interno es muy volátil y además contratar gente es un pasivo que después voy a perder algo para sacarlo de encima. Entonces, hay que tener conciencia de esto y hay que saber de que hay que indemnizar a un trabajador cuando se desvincula para no desproteger, para tener un incentivo a no desvincular porque sí, pero no puede ser tan oneroso al punto tal de ya no generar empleo en blanco. Hace 10 años que no generamos empleo en blanco, empleo neto en blanco, ¿no? En las últimas horas el gobierno justamente volvió a extender la prohibición de despidos en Argentina. No funciona esta política de Estado, claramente, ¿no? Pero mirá que el gobierno tomó conciencia del daño que esto causa, al punto tal que dijo, esta prohibición va a ser para aquellos que estaban trabajando con anterioridad a marzo del 2020. El que toma gente con posterioridad puede despedir. O sea, vos tomás una persona ahora, mañana no sirve, la puedes despedir, no hay ningún problema. Pero se dieron cuenta, digamos, de que esto genera mucho daño. Por eso es que tomaron esta decisión de decir, bueno, para los nuevos empleos, que haya facilidad, digamos, que rija la regla normal de despido, que ya es muy distorsiva en Argentina. Ahora la distorsión está para aquellos que tienen un trabajo antes de marzo, ya tienen 1 año y medio más de antigüedad, posiblemente no están trabajando, están en sus casas y no los pueden despedir porque si lo despiden va a ser el doble de caro de lo irracional que ya es el régimen de despido.